vamos a explicar algunos de los fallos o de las inconveniencias de aplicar el principio de Les Atelier sin tener en cuenta todas las consideraciones. Vamos a tener, por ejemplo, este ejemplo de esta reacción de dimerización del dióxido de nitrógeno. De manera que tenemos en equilibrio el dióxido de nitrógeno con el tetraóxido de dinitrógeno, su dímero. Ambos son gases, de manera que aquí tenemos la estequiometría, nos diría que 2 moles de dióxido de nitrógeno estarían en equilibrio con 1 mol de tetraóxido de dinitrógeno. Y nos dice que la reacción directa es exotérmica, como se puede observar. Vamos a ponerlo para que quede bien claro. Esta reacción es exotérmica, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo sería, cómo aplicaríamos el principio de Les Atelier en el caso de que, manteniendo el volumen constante, ¿qué pasaría si aumentásemos la temperatura? ¿Vale? Pues si aumentamos la temperatura a volumen constante, el principio de Les Atelier lo aplicaríamos así directamente y diríamos, ¿qué pasa? Pues que si aumenta la temperatura, favorece el lado endotérmico, el lado de consumir el calor que estamos aportando, es decir, la reacción inversa, la reacción de formación del dióxido de nitrógeno, y por tanto disminuiría la constante de equilibrio, se favorecería el lado de la izquierda. Y nos quedaríamos tan contentos. Pero, ojo, porque esto puede llevarnos a error. Porque si a volumen constante nosotros la temperatura la elevamos, estamos elevando también la presión total, ya que el volumen es constante, ¿vale? Y al aumentar la presión, el principio de Les Atelier también me dice otra cosa distinta, que se favorecerá el lado donde haya menor número de moles de gases, que es precisamente el de la derecha. Luego, como podéis observar, aquí tenemos dos efectos contrarios. El efecto de la temperatura, que me favorece el lado de la izquierda, y el efecto de la presión, que me favorece el lado de la derecha. Fijaos que este es un caso en el que el principio de Les Atelier no queda claro, no me determina exactamente cuál sería, cómo podría yo prever la evolución del equilibrio químico, ¿vale? Entonces, estos son casos donde hay que tener mucho cuidado y hay que hilar fino. Vamos a analizar otro caso conflictivo, que es este de aquí. Por ejemplo, tenemos la reacción de formación del cloruro amónico mediante la reacción entre el amoníaco, gas, y el cloruro de hidrógeno, gas. Os hago notar que estos reactivos son gases, pero el producto es un sólido. Imaginemos que este proceso se hace a presión y temperatura constante. Esto es importante. ¿Qué pasa si ahora perturbo el equilibrio añadiendo una cierta cantidad de amoníaco? Pues si aplicamos ciegamente el principio de Les Atelier, lo que me diría es que el equilibrio se debería desplazar hacia la derecha, en el sentido de consumir el exceso de amoníaco que estoy añadiendo. Por tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y por tanto aumenta la producción de cloruro de amonio. Pero, cuidado, porque como la presión es constante, eso significa que si aumentamos la cantidad de amoníaco, que es un gas, la presión parcial de amoníaco aumenta. Recordad que la presión total es constante, por tanto, si la presión parcial de amoníaco aumenta, la presión parcial de cloruro de hidrógeno tiene que disminuir. ¿Y cómo responde el equilibrio según Les Atelier si es que la presión parcial de cloruro de hidrógeno disminuye? Desplazándose hacia el lado de contrarrestar ese efecto. Es decir, se desplazaría hacia la izquierda, hacia el lado de aumentar la presión parcial de cloruro de hidrógeno. Como podéis observar, de nuevo tenemos dos tendencias contrarias. Uno, el desplazar el equilibrio hacia la derecha, otro, el desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no lo podemos saber directamente de la aplicación del principio de Les Atelier. Por último, vamos a ver otro caso en el que hay que tener mucho cuidado en cómo se redacta el enunciado del ejercicio. Aquí tenemos esta reacción de descomposición del tetraóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Ambos son gases y lo que me dicen es que si la temperatura permanece constante, ¿qué efecto tendrá sobre el NO2 un aumento de volumen? Si aumentamos el volumen, ¿qué le pasa al NO2? Pues depende de cómo me formulen la pregunta, porque no es lo mismo que me pregunten por la cantidad de NO2 que por la concentración de NO2. Cuidado con esto,
Fijaos, si aumenta el volumen, según Le Chatelier, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha, hacia producir más NO2, ya que el cociente de reacción, al aumentar el volumen, el cociente de reacción sería menor que la constante de equilibrio y por tanto el equilibrio se vería desplazado hacia la derecha. Por tanto, deberíamos decir de manera correcta que aumenta la cantidad de NO2 porque se favorece el lado de la derecha, se desplaza el equilibrio hacia la derecha. Pero ojo, si me preguntan por la concentración, yo debería decir que la concentración disminuye, porque estamos aumentando el volumen y aunque la cantidad de NO2 esté aumentando, el volumen también está aumentando, de manera que la concentración en definitiva está disminuyendo. Entonces, cuidado no confundir cantidad de una sustancia con la concentración, que eso también puede ser una trampa.